Os enseñamos ahora la nueva pantalla color que incorpora la Elite modelo CU Pro. La nueva pantalla de 10 pulgadas es de un uso muy fácil e intuitivo. Disponemos de los mismos botones para subir o bajar el eje Z, la muela, o mover el cabezal. Asimismo, también podemos regular la velocidad del carro mediante el potenciómetro. En el menú tenemos la pantalla de programa, donde podemos grabar hasta 20 programas. Y dentro de este programa podemos programar el desbaste, la cantidad total y la cantidad parcial. La cantidad parcial es la cantidad que se aplicará por cada recorrido del carro, la velocidad a la que irá el carro para el afilado. Ahora el acabado, luego del desbaste hará las fases de acabado. Si lo tenemos en 0 no hará acabado ninguno, pero si programamos algún valor hará un acabado con la cantidad total que le indiquemos. Y por último, el lapeado. El lapeado son pasadas en vacío para pulir la pieza. Aquí seleccionamos el total de pasadas que queremos hacer, por ejemplo, 5. Y las velocidades. Una vez tenemos esto configurado, lo que sería la cantidad de afilar, aquí podemos seleccionar la rotación de la muela. Número 1 es la muela principal, que siempre vende estándar con la máquina. Podemos seleccionar izquierda, derecha o en este caso desactivarla. Y la número 2 es el segundo cabezal, la segunda muela, que es opcional. En este caso la máquina viene equipada con la segunda muela, que sirve para realizar pulidos o para afilar carburo de tungsteno sin tener que cambiar la piedra, o afilar un doble ángulo de la cuchilla de una sola vez. También podemos seleccionar si que gire a izquierda, que gire a derecha o desactivarla. Lo siguiente de aquí es dónde queremos que haga la bajada la muela. En este caso bajaría a la izquierda, si apretamos bajaría a la derecha o a ambos lados. Y esta opción de aquí es para hacer el programa de producción o un programa de afilado estándar. Cuando tenemos solamente la flecha de la derecha que indica bajada, cuando la máquina finalice el ciclo de acabado, donde acabe de bajar la piedra, ahí se quedará. Por el contrario, si activamos esta opción, que ahora nos aparecen las dos flechas, la de recuperación, cuando la máquina acabe el afilado, volverá a subir a la posición inicial menos el desgaste de la muela que hayamos programado. Eso es todo el programa. Una vez lo tenemos ya creado, guardamos. Siempre, aunque apaguemos la máquina, podemos volver a recuperar el programa introduciendo el número. Por último, estas opciones de aquí, tenemos la luz de la máquina, encender o apagar la bomba de refrigeración e imantar y desimantar el plato magnético. Arriba tenemos las diferentes fases del programa o de configuración. Ahora estamos en P, que es programa. Luego tenemos configuración, que nos indica el número total de cuchillas afiladas, así como podemos introducir el desgaste de la muela en el programa de producción. La tercera pantalla nos indica la posición del eje Z, es la pantalla de los previos. Esta pantalla, cuando iniciamos el programa de afilado, se introduce automáticamente para posicionar la piedra. Y por último, la pantalla de automático. En la pantalla de automáticos, cuando la máquina está trabajando, nos indica en qué fase se encuentra del programa y el tiempo que está necesitando para hacerlo. Otra novedad es que, aunque la máquina esté trabajando con un programa de afilado, podemos seguir programando otro programa. Y esto es todo el funcionamiento de la pantalla color que hace aún más simple el uso de la máquina.